esas pruebas. Yo digo, tenemos leyes como para que en Guatemala estuviera el Scotland Yard y la FBI juntos, ¿verdad? Pero no tenemos los recursos suficientes institucionales para poder cumplir en la medida adecuada. Se crea, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias e Investigación Forense, el INACIF. Los abogados dicen, bueno, ahí está ya el ente, y yo pregunto, ¿y cuál es el presupuesto del ente? Si el presupuesto es tan reducido que es un poco como la minúa, uno mira con la minúa que efectivamente si se pueden concentrar los medios de investigación y se pueden concentrar una cantidad de fiscales y se pueden hacer escuchas telefónicas a miles de teléfonos como ha hecho la minúa, efectivamente se pueden resolver casos de alto impacto. Pero que generalizar eso y pretender que esas mismas capacidades de investigación van a existir para la delincuencia común, llamémosla así, eso es realmente absurdo. Para mí, que aquí se debería, sin violar principios fundamentales, por supuesto, simplificar los procedimientos y las leyes para privilegiar la persecución y el castigo. Leyes aparentemente garantes de los derechos humanos porque exigen todos estos requisitos de prueba, en la práctica en Guatemala conducen a los linchamientos y a tomar la justicia por su mano, porque los delincuentes, como lo sabemos, en muchos casos entran por una puerta y salen por la otra. Tenemos también toda esta problemática de constitucional, ¿verdad? Sabemos bien las normas de la Constitución, 6 horas para presentar un detenido ante el juez, no se pueden hacer cateos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, es decir, son barreras enormes y tenemos un problema de delincuencia que crece geométricamente. Y termino con 2 puntos. Uno es que hay un elemento que está muy claro en este proceso electoral y que se viene acumulando, porque se viene acumulando un descontento con el sistema político en su conjunto. Los guatemaltecos no se sienten en buen porcentaje, y las encuestas lo reflejan, debidamente representados en el sistema político. Las elecciones van perdiendo atractivo, a pesar de que esta tendencia coexiste con otra muy importante, que es la elevación de la conciencia ciudadana de los guatemaltecos, cuya más evidente expresión está en la asistencia a las urnas, a pesar del desencanto por el sistema político. En la elección pasada, en la primera vuelta, tuvimos el 61% de participación, que ya de por sí es muy alto, o es alto, o es, digamos, está en el nivel medio de las democracias desarrolladas. Sin embargo, aquí se presenta como ausentismo, 61% de participación, pero hay que tomar en cuenta, como lo demuestra un estudio, que el padrón está sobredimensionado en un 25%, porque no se han depurado ni los difuntos en toda su dimensión, ni se toma en cuenta que hay cientos de miles de guatemaltecos en Estados Unidos empadronados, pero que no están en capacidad de votar. Si eso se toma en cuenta, los índices de participación llegan al 75-77%, que son elevadísimos. En las elecciones pasadas, además, se incrementó en 10% la votación en los 13 departamentos de mayoría maya de Guatemala. Se incrementó también en igual proporción el voto de las mujeres. Y en este periodo de las últimas elecciones para acá, de los nuevos empadronados, 7 de cada 10 son mujeres. O sea, son fenómenos de base que están ocurriendo y a los que generalmente no se les presta ninguna atención en el país. Esa conciencia ciudadana es sobre todo el producto de que los guatemaltecos en general hoy vivimos en un mundo donde los horizontes de experiencias son mucho mayores que en el pasado. Hoy los guatemaltecos hay, por ejemplo, cientos de miles de microempresas en el país. Esa gente sabe perfectamente que la luna no es de queso y que para poder salir adelante hay que hacer un gran esfuerzo. Tenemos a 1,5 millones de compatriotas en Estados Unidos que han tenido la experiencia del país más desarrollado del mundo y de sus familiares que han ido. Tenemos hoy, por ejemplo, en vez de la agricultura de milpa tradicional, a esta gente que masivamente en el altiplano no solo produce con insumos modernos, sino tiene que estar pendiente del mercado, de los charters, de hacer sus cálculos de costos. Es decir, hoy el guatemalteco tiene mucho más elementos de juicio. Y ustedes verán cómo
y en estas mismas elecciones se refleja, discursos que antes hubieran arrastrado a miles y miles de votantes, hoy no producen lo mismo. Hoy ya no le daría bola al padre Chemita su famosa consigna de que por joder la pita, vote por el padre Chemita, y que efectivamente ganó las elecciones, hoy no le daría el mismo resultado. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, tomando en cuenta que esto que mencionamos de que no es siempre un poder dividido lo mejor, depende de las circunstancias, que no es tales del presidente como un faraón, pues tampoco todo es cuestión de voluntad política, como generalmente se dice, sino de los medios concretos con que se cuenta, del equipo, de la capacidad de conducirlo. Pero la limitación fundamental en materia política, y eso es producto de este descontento del que hablamos cada vez mayor en los guatemaltecos, es que el sistema político sigue actuando como un monopolio de la oferta. Es decir, no hay forma de que los ciudadanos tengamos incidencia, ese es el tiempo, que los ciudadanos tengamos incidencia en la nominación de los candidatos. Entonces, por ejemplo, en un trabajo que hicimos hace varios años con el hoy desgraciadamente difunto Ricardo Stein, la gente al ver esto decía, por ejemplo, de los partidos políticos, aunque la gente estaba muy descontenta con los diferentes partidos, se le hacía la pregunta, pero ¿y entonces habría que suprimirlos? La gente decía no, si no hay otro instrumento para una democracia. Entonces, ¿qué hay que hacer? La gente decía hay que reformarlos, y en los grupos focales se planteó este tema, y las tres respuestas, las tres ideas prevalecientes en la gente de cómo reformarlos era: uno, que representen a la sociedad y no solamente a grupos de interés; dos, que trabajen todo el tiempo y no solo para las elecciones. Dicho sea de paso, un programa de un partido solo se puede dar a conocer si el partido trabaja todo el tiempo y se hace seminarios y talleres para explicarlo. Jamás un candidato se va a poner a explicar un programa en los mitines porque se le duerme el auditorio y de todas maneras no logra su objetivo. Y lo tercero que decía la gente es que sean democráticos en su forma de elegir a los candidatos, porque si no nosotros votamos pero no elegimos. Y ahora sí concluyo. A pesar de este descontento con relación al sistema político en su conjunto, yo les diría, para aquellos, digamos, que esa sea su situación, que el camino no es, como algunos lo están planteando, el abstencionismo, sino en todo caso el voto nulo. No es que lo esté yo recomendando, ni mucho menos, pero el abstencionismo lo que hace es dejar muy mal parada a la población y a la ciudadanía guatemalteca. El abstencionismo es reflejo de indolencia y desinterés. El voto nulo es expresión concreta, es decir, yo respaldo el sistema democrático y cumplo mi deber electoral, pero yo no estoy de acuerdo con ninguno, al menos en la primera vuelta. Porque en la segunda, y con esto ahora sí cierro, hay que tomar en cuenta un pensamiento de Maquiavelo, que decía que no piense en ningún Estado que va a poder tomar partido seguro, porque los tendrá todos dudosos, ya que en el orden natural de las cosas está que es imposible escapar de un inconveniente sin caer en otro. De manera que, sabiendo esto, la sabiduría consiste en tomar como bueno lo menos malo. Muchas gracias. Así como ustedes, Frank Larrué, con el tema de las comunicaciones en este mundo del proceso electoral. Muchísimas gracias al director Claudio Solís y a todo el Javier, a los maestros, alumnos y padres de familia por esta invitación. Para mí siempre es muy conmovedor regresar a estos corredores y a estas aulas. Debo decir que este auditorio no existía en mi época, así es que esto sí me parece nuevo. Hoy también quería mencionar que le pedí a María Elena, mi esposa, que me acompañara. Ella es la directora del Sagrado Corazón
Entonces la traje a propósito para que viera los sábados ignacianos. Le dije, de repente organizamos un par de sábados ignacianos en el Sagrado también, con el apoyo de todos ustedes. Miren, cuando empezamos a hablar del tema de la comunicación, y yo le había pedido a Claudio que ampliáramos no solo el tema de los medios, que también es muy importante y que lo vamos a tratar, sino al tema de la comunicación en general, por varias razones. Primero, por razones de mandato en este momento en Naciones Unidas, como parte del mandato de la Relatoría de Libertad de Opinión y Expresión en el mundo, es comunicación específicamente lo que a mí me toca evaluar en el mundo entero. Y qué tan libre es el mundo en expresarse y en entenderse mutuamente. Este es un derecho importante porque es un derecho que facilita otros derechos. Siempre decimos todos los derechos humanos son universales, todos son iguales en importancia, todos están interrelacionados y son interdependientes entre sí. Quiere decir que la red de derechos humanos debe ser entendida como red, que no debe romperse por ningún lado. Pero algunos son los nudos fundamentales que fortalecen esa red y la comunicación es uno de ellos. Porque a través de la comunicación podemos nosotros dar a conocer los derechos, podemos denunciar las violaciones, podemos denunciar la impunidad, podemos anunciar fenómenos nuevos o podemos demandar información y transparencia. Y yo siempre le digo a la gente que este es un derecho interesante porque se ejercita en dos direcciones. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19, también 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, libertad de expresión significa el derecho de buscar y recibir información e ideas de todo tipo y es el derecho de diseminar y difundir ideas e información de todo tipo a través de cualquier medio. Esto es importante porque en el buscar información, por supuesto, está la tarea de investigación, incluye el estudio, incluye la libertad de prensa como un fenómeno que mantiene a un pueblo y a una sociedad informada, pero también incluye las nuevas tecnologías como el Internet y los mecanismos de búsqueda de información y, muy importante, incluye el tema de la transparencia de los políticos. Por eso lo menciono. Vamos a regresar un poco a lo que Gustavo decía, entre las demandas de un pueblo, la transparencia, el poder ver a través de vías electrónicas o en forma directa todo lo que un funcionaria o funcionario hace. Y en la segunda dirección es la posibilidad no solo de hablar, dices, de expresión verbal, oral o escrita, sino de expresarse a través del arte, de la simbología y de cualquier medio a su acceso. Quienes redactaron ese artículo 19 no conocieron el Internet. Esto fue redactado, la Declaración Universal, en 1948. Recientemente celebramos el 60 aniversario, no conocían todavía el desarrollo del Internet y sin embargo ya preveían que las tecnologías del mundo iban a avanzar aceleradamente, desde la imprenta de Gutenberg, el radio de Marconi, hasta el Internet como forma electrónica. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la comunicación? La comunicación funciona bien o funciona mal en la medida que el pueblo tiene el derecho de usarla. Yo por eso incluso puse en mi informe, por cierto que el informe en Prensa Libre, este sí es campo pagado y me perdonan que lo haga, pero Prensa Libre este jueves pasado en la columna que tengo está el tema que yo presenté en Ginebra la semana pasada, que fue el informe anual. Pero en el informe del año pasado yo hablé mucho de la libertad de expresión de aquellos sectores a los que se le niega, de minorías, de pueblos indígenas, de sectores vulnerables de la población, mujeres, niños, migrantes y sector pobres de la población y el derecho que todos tienen de ejercer la comunicación y la expresión por igual, de levantar sus voces. Para mí es un elemento que nos logra igualizar, digo yo, inventando términos al género. Yo he descubierto la comunicación en la medida en que se respete las voces de mujeres, la participación de las mujeres como una forma de romper la impunidad de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer o las posibilidades iguales a la participación política o a obtener trabajo. De igual forma con los niños y de los adolescentes. Enfatizo esto
porque para ustedes, los jóvenes que estudian acá, muy importante, uno de los temas que estamos trabajando en el programa de liderazgo joven Construyendo Democracia en este momento, es que hay una esperanza en este país a pesar de lo nebuloso